El modelo educativo crítico con enfoque de competencias, para agregar valor a la relación estudiante-profesor y soportar todo el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Con motivo de la celebración de nuestros 60 años, realizamos Colombia nos inspira, un libro de 190 páginas a todo color con el que se rinde homenaje a las costumbres, fiestas, arraigos culturales que nos diferencian y nos hacen vibrar como país. Nuestro compromiso con la promoción de la igualdad de trato y las oportunidades entre hombres y mujeres en un ambiente libre de violencia nos convierten en la primera y única universidad certificada con el sello Equipares. La rectora Maritza Rondón Rangel fue elegida para integrar el Consejo Asesor Presidencial de las Empresarias Colombianas de la Vicepresidencia de la República de Colombia, para fortalecer el empoderamiento económico de la mujer. Asimismo, hace parte del Consejo Nacional de Educación Superior y fue elegida como vicepresidenta por Colombia ante la OUI. La firma Jaime Arteaga y Asociados nos destacó como una de las entidades con mejor gestión de la inversión privada, planeación, inversión, evaluación de la gestión y reporte a la sociedad de informes de sostenibilidad son algunos de nuestros mejores indicadores. 4 de nuestros 16 campus, Bogotá, Bucaramanga, Pasto y Medellín, iniciaron el proceso de condiciones iniciales ante el Ministerio de Educación Nacional para la acreditación institucional. En la ruta a la excelencia también se cuenta ya con 17 programas con acreditación de alta calidad. En 2019 afianzamos la cooperación internacional entre nuestra institución y otras instituciones del mundo, como la Universidad Mondragón, ASCO y OIT, entre otras. Esto nos permitirá proyectar a nuestra comunidad universitaria de manera global. Permitir la medición con mayor precisión de lluvia o nieve que cae es posible con el dispositivo que nos ha hecho acreedores a la primera patente internacional por parte de la Unión Europea. Esta patente se suma a otras 2 recibidas recientemente y que usan la tecnología para la solución de problemáticas organizacionales y sociales. Fuimos ganadores del premio Andesco, con programas como el de acceso al sistema judicial para la comunidad de estratos 1, 2 y 3, a través de 17 consultorios jurídicos, y ganadores del Pacto Global Red Colombia, con el programa de agua potable para todos. El Instituto Nacional para Ciegos es la entidad del Estado para la discapacidad visual y vela por los derechos y la inclusión educativa de las personas ciegas y con baja visión. Antiguamente teníamos una biblioteca física donde las personas ciegas iban a leer o si querían llevar libros a su casa podían grabarlos o en cassettes hace mucho tiempo o en CDs. Hoy en día definitivamente no tienen que llegar al INSI sino simplemente acceder a la nube a través de una contraseña que se les da. Ellos deben registrarse y pueden acceder a toda nuestra colección desde su casa o inclusive desde sus tabletas, desde sus teléfonos celulares. Leer en línea. Cargando audio. La Biblioteca Virtual para Ciegos tiene como objetivo poder llegar a todas las personas ciegas a cualquier lugar, en cualquier tiempo, a diferencia de las bibliotecas físicas que tienen un lugar donde las personas, digamos, tienen que ir. Antes yo cuando era muy pequeño leía libros, valga la redundancia, en braille y yo los podía leer ahí en la mesita, me sentaba en la mesita, leía mis libros o a veces habían unos cassettes y bueno, pues ahora pues con la evolución de la tecnología pues ya la biblioteca del INSI nos permite desde cualquier lugar descargar los libros que queramos y poderlos leer. Los estudiantes tienen en la Biblioteca Virtual para Ciegos del INSI una posibilidad inmensa. Entonces, como apoyo para la educación, la biblioteca ha sido una herramienta formidable para los estudiantes. Cada día más las condiciones tienden a igualarse entre los seres humanos y parte de lo que el Instituto Nacional para Ciegos quiere hacer
es eso justamente, ir como rompiendo las barreras que separan a las personas que no tienen discapacidad de las que sí la tienen. Buenas tardes, les damos la bienvenida a estos espacios dispuestos por Redbooks a través de su unidad de negocios Letras Académicas. El día de hoy tenemos la presentación de la colección Ciencia Inclusiva a cargo del Instituto para Ciegos INSI y la Universidad Cooperativa de Colombia, a cargo de su director nacional, el doctor Julián Pacheco Martínez, quien nos hará la introducción a esta presentación. Buenas tardes, doctor Pacheco, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, Sandrita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, le doy la palabra. Buenas tardes, quiero darle un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan hoy en este evento de lanzamiento de la colección de Ciencia Inclusiva de la editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia. Preparé algunas cortas palabras, voy a leerlas en este momento. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a las personas que conforman el Centro Cultural del Instituto Nacional para Ciegos INSI, quienes han demostrado plena voluntad y absoluta entrega para orientarnos en este proyecto que nos reúne desde el momento en que entablamos conversación con la intención de aportar a esta causa. Sin su asesoría y apoyo, seguiríamos en total desconocimiento tanto de las limitaciones como de las habilidades de las personas ciegas y con discapacidad visual. Sin su ayuda, tampoco habría sido posible la transformación de nuestros libros y revistas a formatos accesibles. Aunque los datos disponibles son escasos, según el primer informe sobre la vista de la Organización Mundial de la Salud, en el mundo, al menos 2.200 millones de seres humanos viven con alguna forma de deficiencia visual, es decir, casi un tercio de la población mundial. Y tal proporción, según la Organización Mundial de la Salud, está en aumento. De este grupo de personas, de acuerdo con un artículo publicado en 2017 por el Vision Loss Expert Group y otros autores, 217 millones tienen una deficiencia visual de moderada a grave y 36 millones son ciegas. Se estima entonces que hay en el mundo alrededor de 285 millones de personas ciegas o con discapacidad visual. En Colombia, más de 1.200.000 personas se encuentran en situación de discapacidad visual. Lo anterior, teniendo en cuenta que los datos más recientes se obtienen del censo realizado por el DANE en el año 2005. En consecuencia, estos datos quizá estén muy alejados de la realidad debido a la falta de constantes actualizaciones y a la limitada cobertura. Que los datos sobre esta población no se hayan actualizado a 2020, dadas las condiciones de violencia de nuestro país, debiera ser una preocupación del gobierno nacional. Todas estas personas tienen derecho a la educación y a tomar parte en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes, a participar en el progreso científico y en la generación de nuevo conocimiento, además del resto de beneficios consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, solo entre el 1 y el 7% de los libros se publica en un formato que las personas ciegas y con discapacidad visual puedan leer. Si todas estas personas tienen un gran amor hacia la lectura y el conocimiento, el mundo sin duda sufre hambre de libros, tal como lo afirma la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que administra el Tratado de Marrakech, firmado por Colombia en el año 2013. En medio de estas circunstancias, el Tratado de Marrakech, es muy importante a nivel mundial porque tiene como único objetivo poner más libros, revistas y otros materiales impresos al alcance de las personas con dificultad para acceder al texto impreso. El interés de Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia no es otro que ese. Inspirados por el deseo de construir y difundir el conocimiento, por el interés de mejorar calidad de vida de las comunidades, por el logro de una gestión inclusiva, por la economía solidaria y el cooperativismo que le dio origen a la Universidad Cooperativa de Colombia, queremos aportar los libros, las revistas y todo material educativo útil editado por nuestro sello para que pueda engrosar la lista de publicaciones disponibles en la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Y por qué no, cuando ratifiquemos el tratado de las diferentes bibliotecas similares a estas alrededor del mundo. En ese orden de ideas, es un imperativo que en tanto la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia engrose el número de documentos
disponibles se comience a perfilar el público lector, se hagan análisis de carácter bibliométrico para determinar el impacto real de esta producción y de estas iniciativas en la población. De esta forma, contribuimos a la educación de las personas con discapacidad visual y en especial a la preparación de los estudiantes y docentes ciegos y con baja visión de Colombia y el mundo. En ese sentido, este lanzamiento también es una invitación a las editoriales académicas, las editoriales independientes y comerciales, para que se unan a esta causa con el fin de que podamos aportar a la construcción de una biblioteca accesible que se nutra de la producción de nuevo conocimiento que hoy por hoy se genera en las instituciones de educación superior. Que la carencia de publicaciones académicas en formato accesible no sea un pretexto para decir que las personas en condición de discapacidad visual no pudieron ahondar en su conocimiento o formarse como profesionales. Que el hecho de contribuir a estas iniciativas desde el ámbito editorial académico sea un motivo para conocer otras posibilidades de divulgar la ciencia y de acercarnos de manera innovadora a nuevas formas de edición, desde la perspectiva del diseño universal que procura incluir a todas las personas. Muchas gracias a los asistentes a este lanzamiento y a Redbooks por permitirnos este espacio virtual. Voy a cederle la palabra ahora, sin dejar de compartirle mi sentimiento de admiración y respeto, al doctor Carlos Parra Duzán, director del INSI, quien en gran medida hizo posible este proyecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Julián Pacheco, de parte de la Universidad Cooperativa, igual que al señor Daniel Urquijo, y a quien está moderando este encuentro virtual, a Sandra, igual que los servidores públicos del INSI. Saludar al profesor Enrique Quín, a William, a Alejandro, que nos acompañan en el día de hoy. Yo quiero como destacar algunos aspectos respecto a esta colección de ciencia inclusiva. Creo que lo primero es saludar y darle la bienvenida al mundo de la inclusión a la Universidad Cooperativa por esta iniciativa de querer que sus colecciones de ciencia, sus colecciones de libros, también la podamos leer las personas ciegas. Creo que eso es muy importante y manda un mensaje muy positivo a las demás universidades, al mundo de la ciencia y a la lectura. Creo que los ciegos le hemos aportado mucho a la lectura, a la escritura, a la ciencia, a través de Borges, a través de Homero, a través de Milton, del Paraíso Perdido, de muchos libros que personas ciegas han contribuido a la ciencia, a la literatura, y muchos temas sobre discapacidad visual que han tratado en la literatura. Tan solo hace 2 días conmemorábamos desde el Instituto Nacional para Ciegos el Día Internacional del Derecho al Acceso Universal a la Información, que es un día conmemorado por Naciones Unidas, que es un día no solo para ciegos, sino en general del acceso universal a la información. Y qué bueno que esta colección de ciencia incluyente e inclusiva pues garantiza justamente eso, el acceso universal a la información, en este caso para los ciegos. Pero qué bueno que estamos en esa sintonía de tener, de garantizar el acceso a la lectura, el acceso a la información, el acceso al conocimiento. Yo creo que contrario a Jorge en el libro del nombre de la rosa, que le ponía veneno a las páginas para que no accedieran al conocimiento, yo creo que aquí es lo contrario. Hay que quitarle el veneno y quitarle cualquier traba para que los ciegos podamos acceder al conocimiento. Claro, en la figura literaria de Humberto Eco es que Jorge era ciego y que era como el símbolo del oscurantismo en el acceso a la información. Pero precisamente estamos en el mundo de las redes, en el mundo de la información, en el mundo de la apertura, y precisamente los ciegos queremos devorarnos los libros, como decía Julián. Por eso creo que es un paso muy importante el que celebramos en el Día Internacional del Acceso Universal. Universal pensando en ciegos y cualquier otra
limitación que nos impida acceder a la información. Lo segundo que quiero destacar es que justamente en esta cuarentena, en este confinamiento, digamos que nos hemos visto abocados, todos los colombianos y todos los seres humanos, hemos tenido dificultades para acceder a la información, para pagar a través de la banca virtual, para tomar un curso virtual, sobre todo las personas ciegas, porque si bien es cierto ya existen lectores de pantalla, muchas veces los formatos no son accesibles, o los libros, o las películas no traen audiodescripción, o muchas veces si queremos llenar un formato o una guía para seguir un curso virtual, puede que el curso sea accesible, pero las guías no. Precisamente la humanidad nos ha puesto en un reto de garantizar la accesibilidad web, y los ciegos hemos tenido una doble dificultad del no ver, y fuera de eso de estar encerrados con plataformas poco accesibles. Por eso yo creo que esta inauguración que hacemos hoy de la colección Ciencia Inclusiva, creo que aún adquiere mayor importancia y mayor relevancia justamente saliendo de esta cuarentena, que los ciegos necesitamos de que la información sea accesible. El profesor Julián hablaba de 1.200.000 personas con discapacidad según el censo 2005. Con la actualización del censo 2018, que por cierto tenía razón, casi no nos dan la información, ya nos acaban de decir que somos 1.948.000 colombianos con discapacidad visual entre baja visión y ciegos. Yo creo que esos 2 millones amerita que haya un esfuerzo mayor para que la información sea accesible. 2 millones de colombianos seríamos la segunda ciudad más grande de Colombia, la segunda o tercera, no sé, después de Medellín, Cali, no sé, digamos, estaríamos ahí. Si juntáramos a esos 2 millones en una sola ciudad, pues claro que ya es, según el censo, el 4.41% de la totalidad de los colombianos. Entonces creo que sí es muy importante estos esfuerzos como el de la colección de Ciencia Inclusiva. Y lo tercero que quería destacar es que precisamente el año pasado, con Enrique, que dirige el Centro Cultural y la Biblioteca Virtual, bueno, ahora está William, que nos está ayudando en la biblioteca, hicimos por primera vez en la historia del INSI un convenio con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y qué satisfactorio, porque estamos haciendo libros EPUB 3, que son los libros más versátiles, los libros más incluyentes, los libros más inclusivos, y qué bueno que la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se preocupó por Colombia, nos dio un recurso y nosotros lo estamos dando para que los libros de ciegos sean cada vez más accesibles, para poderlos imprimir en braille, en tinta y en cualquier formato. Y en ese mismo sentido destaco el cuarto punto. Trabajando con el Ministerio de las TICs, la semana pasada logramos la resolución 1519, que habla de que toda la información pública tiene que venir en formatos digitales accesibles, que las directrices, los estándares, la seguridad, toda la característica de la información pública, desde decretos, leyes, tiene que ser accesible para garantizar el acceso a la información a todos los colombianos, y claro está, a los que tenemos dificultades para acceder al texto impreso. Entonces creo que definitivamente esta apertura de la colección de Ciencia Inclusiva de la Universidad Cooperativa, con la participación del profesor Daniel Urquijo desde Ediciones Universidad Cooperativa, pues desde luego que es muy importante, con la participación del INSI. Nosotros somos asesores, es la obligación que nos demanda el Estado. Qué bueno que el Estado colombiano tiene un instituto pensado para los ciegos del país. Así que nosotros lo que hemos hecho
es cooperar, apoyar, asistir a la Universidad Cooperativa, pero desde luego que las felicitaciones son para ustedes que están generando este espacio de ciencia inclusiva. Creo que definitivamente es un ejemplo para las demás universidades del país, es un criterio a tener en cuenta en la calificación de las universidades y por eso queremos, de un lado, agradecerles como personas con discapacidad, felicitarlos como Instituto Nacional para Ciegos a ustedes como universidad y invitar, exhortar a las demás universidades para que sigan este ejemplo de tener colecciones, repositorios, libros accesibles para las personas con discapacidad visual. Así que muchísimas gracias. El profesor Enrique, Alejandro y William los va a acompañar en el conversatorio propiamente dicho. Yo como director del instituto quería acompañarlos con el profesor Pacheco en este saludito y en la apertura, pero la idea es tener un conversatorio ameno, agradable, abierto, poco acartonado, dinámico, para que ustedes lo disfruten, participen de él y hagan todas las preguntas que los expertos en libros digitales, en libros en braille, en libros de cualquier otro formato están aquí. El profesor Enrique Pavón, William y desde luego el profesor Urquijo. Así que muchísimas gracias de parte del Instituto Nacional para Ciegos. Qué bueno esta colección de ciencia inclusiva y qué bueno este ejemplo para todas las academias, las escuelas de pensamiento, las casas de discusión, de estudio. Realmente es un ejemplo para todo el país. Muchísimas gracias y los dejo en compañía de este grupo tan importante para tener un conversatorio bien agradable, bien ameno para que lo disfruten. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos y Julián, por esas palabras y por el apoyo dado a esta iniciativa durante todo este proceso. Mi nombre es Daniel Urquijo, soy especialista en gestión editorial de Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia. Estoy a cargo de esta colección de ciencia inclusiva y en este lanzamiento los acompañaré como maestro de ceremonias para darles un abrebocas de lo que ha sido, de lo que es y de lo que va a ser seguramente la colección Ciencia Inclusiva. Quiero empezar presentándoles este video que tenemos preparado para ustedes. Pongan mucha atención, por favor. Por lo general, en su afán de divulgar y comercializar los títulos publicados, las editoriales no prestan suficiente atención a aquellas personas cuyas condiciones les impiden acceder a los contenidos escritos de igual forma que otras lo harían. En el caso particular de las editoriales académicas y universitarias, la situación no es muy diferente, ya que la mayoría pasa por alto las disposiciones especiales acogidas por el derecho de autor a nivel internacional en favor de aquellas personas con discapacidad, incluso teniendo como misión garantizar el acceso abierto, sin restricciones de ningún tipo, al conocimiento escrito. Conscientes de esta situación y siendo consecuentes con los principios de solidaridad y cooperativismo que nos dieron origen, Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia se unió desde el 2019 con el Instituto Nacional para Ciegos INCI para consolidar un convenio de cooperación que logrará formar las habilidades necesarias en el equipo editorial para tratar adecuadamente estos temas, divulgar mediante diversas actividades el derecho a la lectura de las personas con discapacidad y generar un repertorio más amplio y diverso de contenidos en formatos accesibles. Como fruto de este esfuerzo arduo y solidario, nos sentimos muy complacidos de compartir con ustedes la colección Ciencia Inclusiva, la cual reúne todas nuestras publicaciones recientes en formatos accesibles para personas con discapacidad visual o a quienes se les dificulte acceder directamente a ellas. Tanto nuestros libros de investigación, de divulgación y docencia, como los diferentes artículos publicados en nuestras revistas científicas, conforman la colección Ciencia Inclusiva, los cuales engrosan la lista de títulos disponibles de forma gratuita en la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia y en la plataforma de eLibro. Esta colección ha sido el resultado de una alianza entre el sector público y el sector privado que quiere el reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las personas ciegas con baja visión o dificultad para acceder a los
los textos impresos de carácter académico y por ende a los recursos necesarios para una adecuada educación profesional. Si bien Colombia, como Estado miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmó el Tratado de Marrakech, muy importante en este proceso, los esfuerzos dados mancomunadamente por Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia y el INSI impactan desde ya el escenario nacional, editorial y la comunidad en general, e invitan al resto de editoriales no solo universitarias a unirse a esta causa, la cual reafirma los principios de no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad, participación e inclusión plena en la sociedad de las personas con discapacidad, teniendo siempre en cuenta la protección de los derechos de autor, porque el mundo está pidiendo otra forma de leer la ciencia. Efectivamente, porque el mundo está pidiendo otras formas de leer en general. Y las editoriales estamos ahí para atender las necesidades de los lectores, ¿no es así? Para mi fortuna y la de ustedes, en este lanzamiento nos acompañan dos personas que han venido trabajando con nosotros. Por un lado, tengo a Enrique King, director del Centro Cultural del INSI, con quien hemos venido construyendo todo este proyecto. Y pues es un experto en el tema de inclusión y accesibilidad a los contenidos para personas con discapacidad visual. Y por otro tengo a William Gutiérrez, el bibliotecólogo a cargo de la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia, imprescindible sin duda en esta cadena de valor del libro. Ya hemos tocado varias veces el Tratado de Marrakech, administrado por la OMPI, o Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Esto lo administra desde el 2013. Muchos de los presentes muy seguramente se estarán preguntando, pero ¿por qué se habla tanto de él? Y yo refuerzo la pregunta dirigiéndole una otra cuestión a Enrique King particularmente, y es la de por qué es tan importante este tratado, no solo para las personas ciegas y con discapacidad visual, sino también para el sector editorial a nivel mundial. ¿Qué nos puedes decir, Enrique? Bienvenido a este lanzamiento. Bien, yo muy emocionado de estar aquí por fin haciendo el lanzamiento de este proyecto, que no es algo nuevo. Llevamos un tiempo ya trabajándolo y es como ver un nacimiento, ¿no? Después de esperar unos meses, ¿sí? Y por fin poder comentarle a muchos lo que hemos venido trabajando desde tiempo atrás. Hablabas del Tratado de Marrakech. Estamos muy pendientes de su ratificación por parte del gobierno colombiano. Yo quisiera en buena hora contarles a todos que el día de ayer, justamente a las 3 de la tarde, se realizó el segundo de los 4 debates que deben hacerse para poder ratificar un tratado internacional como el Tratado de Marrakech. En la Comisión Segunda del Senado se hizo ese segundo de 4 debates, lo que me da a mí a entender que nada implicaría que esto no llegara a suceder. Para quienes de pronto no lo tengan suficientemente claro, el Tratado de Marrakech es un acuerdo que lidera la Organización Mundial de Propiedad Intelectual con el propósito de crear ciertas excepciones a los derechos de autor que permitan que personas ciegas puedan acceder con mucha más facilidad a documentos impresos únicamente en tinta o de difícil acceso, justamente por la condición que presenta la ceguera. Estamos muy atentos a eso, Daniel, de que podamos nosotros tener muy pronto en Colombia acceso libre al tratado. Ahora, dentro de todo el proceso que gira alrededor del Tratado de Marrakech, se habla de entidades autorizadas por país, que serían el puente a través del cual se haría posible el intercambio entre los países de obras en formatos accesibles para personas ciegas. Ese es, digamos, como el espíritu central del Tratado de Marrakech. Que no se dupliquen tantos esfuerzos en la producción de libros digitales accesibles en formatos para ciegos, y que se aumente la producción. Ya el director de la editorial de ediciones de la Universidad Cooperativa de Colombia lo dijo en sus palabras iniciales.
hay un hambre de libros en el grupo de personas con discapacidad visual en el mundo. Prácticamente es muy poco lo que se produce y que puede ser accesible para personas ciegas. Prácticamente el 90% de lo que se produce en el mundo es inaccesible, absolutamente inaccesible para las personas que no ven. Entonces, este tratado lo que busca es facilitar que los países que tienen organizaciones que producen libros, como nosotros, y como lo está haciendo la Universidad Cooperativa de Colombia a través de su editorial, puedan ponerlo a disposición del mundo entero. Excelente. En este tratado también se define, entre otros términos, lo que ellos llaman un ejemplar en formato accesible. ¿A qué hace esto alusión, Enrique? Bueno, los materiales en formatos accesibles son los que permiten la lectura de forma autónoma. Yo podría pedirle a alguien que me lea un libro, por ejemplo, si soy una persona ciega, pero si yo quiero acceder a ese libro a las 3 de la mañana, no voy a llamar a alguien o despertar a alguien para que lo lea. Entonces, un formato accesible es un formato que permite a la persona que no ve poder acceder a la información del libro de manera autónoma, en el momento en que quiera, en el lugar en que quiera, y con toda la información que tiene el libro. O sea, que yo pueda saber si tiene gráficos, tablas, fotografías, cuántas páginas tiene. Eso es un formato realmente accesible. Vale la pena aclararle a nuestros asistentes que son una o más limitaciones o excepciones y todas son en relación al derecho de autor, ¿no es cierto? Las cuales esas limitaciones no, conllevan la autorización de varios actos o varias decisiones que no suponen una infracción a ese derecho, ¿verdad? ¿Verdad, Enrique? Digamos que vale la aclaración en el sentido de que no ha sido la única cuestión o el único debate alrededor de los derechos de autor como norma, ¿no? Sí, ya en Colombia tenemos un apoyo legislativo que permite que podamos producir cualquier documento en formato accesible para personas ciegas, siempre y cuando pues se haga sin ánimo de lucro y para uso exclusivo de personas ciegas. Eso es lo que hace la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. O sea, por esa excepción que hay en la ley 1680, específicamente en el artículo 12, que dice que se puede, y no solo el INSE, sino cualquier persona que quiera producir en un formato un libro completo para beneficio exclusivo de personas ciegas y sin ánimo de lucro, no está obligado a pagar derechos de autor. Eso es lo que en el tratado llaman los beneficiarios, ¿verdad? Los beneficiarios son las personas ciegas con discapacidad visual o con alguna otra dificultad para acceder a los textos impresos, que son aquellos que se van a beneficiar de esas leyes, ¿no? Para que más o menos nos hagamos una idea de la importancia del Tratado de Marrakech y pues en buena hora continúen los debates en la plenaria para que prontamente se ratifique, ¿cierto? Bueno, pasando a otro tema que también tiene un poco que ver es en el ámbito editorial comercial. Se habla del grupo de licencias copyleft o de las Creative Commons como mecanismos alternativos para hacerle contrapeso, sea drástica o gradualmente, a las restricciones establecidas por los derechos de autor, ¿sí? En lo que se refiere a la utilización, a la reproducción, la modificación y la distribución de las obras. En el entorno editorial académico y universitario se habla mucho y hasta se discute muchísimo sobre acceso abierto, entendido según la iniciativa de Budapest como la libre disposición de literatura en el Internet público. Palabras literales, que permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir y utilizar para cualquier otro fin lícito. En un principio se empezó con artículos científicos, pero esto ya se ha extendido a otros tipos de publicaciones, sin barreras financieras, jurídicas o técnicas distintas de las que son inseparables para acceder al propio Internet. Se habla de esto, se habla de aquello, pero
casi nunca se habla de accesibilidad a la información, de accesibilidad al conocimiento y a todo tipo de publicaciones en el gremio editorial y en general. En medio de un contexto donde ya estamos permeados por la tecnología y por los formatos digitales. ¿Por qué será esto, William? Te boto la bola, William, a vos. ¿Qué piensas? ¿Por qué crees que no se hable de accesibilidad a la información? Bueno, buenas tardes a todos. Yo podría hablarte desde mi perspectiva en bibliotecas y me atrevería un poco a suponer una respuesta desde el ámbito editorial, ¿no? Pues tú eres el experto ahí. Digamos que desde siempre las bibliotecas constituyen un espacio de acceso a la información y al conocimiento, ¿cierto? Tradicionalmente ha sido como el lugar para el estudio, el intercambio de la información. Por tanto, es nuestra labor garantizar el acceso a la información a todos los ciudadanos, como ya tú lo has mencionado. Entonces, fíjate que esta concepción, esta idea ha sido establecida desde hace mucho tiempo. Si hablamos de accesibilidad, muchas bibliotecas incluso han tenido una serie de herramientas tecnológicas en pro de garantizar que las personas con discapacidad visual puedan consultar todos los libros, ¿cierto? Hablamos de escáneres, de impresoras en braille, ¿sí? Entre otros. El dilema aquí es un poco el crecimiento horario casi que exponencial que tiene la información. Hasta hace un par de años, de acuerdo con un estudio realizado por Google, se hablaba que habían más de 140 millones de títulos diferentes. Entonces, imagínate este monumental universo de información y de conocimiento, realmente pues no es el problema, porque finalmente todos en teoría tenemos acceso a toda esta información. El problema radica particularmente en que gran parte de esta información no es accesible, ¿sí? Para todas las personas con discapacidad visual. Esta es una barrera que hemos creado nosotros. Incluso podría asegurar que esta brecha de acceso a la información se ha ido acentuando desde la invención de la imprenta. Te hago esta pregunta. Antes, ¿cómo funcionaba la transmisión del conocimiento? ¿Cómo era ese flujo de información? A través de que compartíamos el conocimiento con otra persona. Lo hacíamos a través de la tradición oral, ¿cierto? Entonces, pues poner a disposición esta información es complejo, pero si hablamos en términos de presupuesto, pues obviamente sí sería un poco costoso, quizás si pensamos en producir todos estos textos en braille, por ejemplo. Pero nuestra apuesta de garantizar accesibilidad a la información desde la raíz, desde su nacimiento en la editorial. Hoy la tendencia es el acceso abierto. Entonces, ¿por qué no hacer que estos documentos ya estén listos, accesibles, dispuestos, ya sea en nuestros repositorios, en las bases de datos o en la plataforma que tengamos? Ahora, respecto a tu pregunta específicamente hacia el gremio editorial, voy a dar al final que tú me complementes un poco, ¿cierto? Pero por ahora siento que la dirección ha sido en relación al posicionamiento de las revistas. Ya el director nos hablaba un poquito de las métricas, ¿cierto? En mejorar los indicadores, en cumplir a cabalidad con las políticas de indexación de las diversas plataformas, que estar en Scopus, que estar en Web of Science, ¿cierto? Posicionar mi repositorio, tener el mejor OJS, aumentar nuestras métricas alternativas, tener visibilidad, pues para generar impacto y estar en los primeros lugares de las diferentes rankings que existen, ¿cierto? Hay un dato estadístico que ya te mencioné hace un momento, pero que vale la pena que lo repitamos y reflexionemos en ese aspecto, y es que del total de la población de ciudadanos con discapacidad visual en Colombia, casi el 80% vive en condiciones de pobreza, y el índice de alfabetismo es realmente representativo. Ahora bien, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo lanzó en el año 2015, si no estoy mal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Hay alrededor de 17 objetivos. Uno de esos es reducir la pobreza, pero otro muy interesante es el que habla de la reducción de las desigualdades. Entonces, por eso la apuesta es aportar nuestro granito de arena hacia una educación inclusiva, ¿sí? Con igualdad de oportunidades, que para nuestro caso es igualdad al derecho de acceso a la información y al conocimiento. Imaginemos que pues toda nuestra producción editorial esté disponible en todas las diversas plataformas, que sea accesible para las personas con discapacidad visual.
no solo aumentaríamos nuestros indicadores, ¿cierto?, sino que garantizaríamos a su vez igualdad de oportunidades. Ahí estaríamos reduciendo un poco esos índices de pobreza y el acceso a la información. Yo leía en alguna oportunidad esta frase que decía: una sociedad informada es capaz de tomar mejores decisiones para el futuro. Entonces, con este entendido considero que estaríamos cumpliendo con lo que muchos hemos escuchado desde hace muchos años, ¿cierto?, que con la Internet entraríamos en un cambio social orientado un poco más hacia la sociedad del conocimiento. Entonces, pues para responder tu pregunta, considero que si estamos hablando de accesibilidad, solamente necesitamos materializar todos nuestros aportes con las iniciativas, por ejemplo, como esta, ¿cierto? Y pues aquí también hago el llamado que ya hizo el director a todos alrededor de la información, pues para que logremos trabajos en conjunto con el fin de acomodar nuestra casa. Cuando hablo de nuestra casa me refiero a nuestros procesos, a nuestros productos y servicios orientados pues a toda la población en general. Ahora, gracias. Ahora que hablas de materialización, me gustaría que nos contaras en qué consiste la accesibilidad a la información, al conocimiento de las publicaciones en general, en un lugar tan especial como la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Tengo entendido que es la primera y única en Colombia de este tipo. Entonces, sería muy interesante que nos explicaras qué hace la Biblioteca Virtual para hacer accesible la información. Ok, bien, como mencionaba anteriormente, pues las bibliotecas garantizan el acceso a la información, ¿sí? Pero solamente algunas garantizan la accesibilidad para sus usuarios a través de servicios con intermediación tecnológica que ya te acabo de mencionar. Entonces, pero primero que todo quisiera que todos comprendiéramos la diferencia de dos conceptos. Ya los hemos mencionado, pero quizás no vemos como la diferencia. El primero de ellos es el acceso, que básicamente hace referencia a que todos logremos tener un documento. Entonces, todos podemos hacerlo desde Internet, ¿cierto? Desde una base de datos, desde un repositorio, ¿verdad? Pero es ahí donde viene nuestro segundo concepto, que es la accesibilidad, que está enfocada, pues básicamente, a que las personas con discapacidad visual puedan consumir esa información de forma autónoma e independiente, ¿cierto?, a ese documento. Entonces son dos conceptos que deberíamos tener muy claros. Ahora, para responder tu pregunta, desde el INSI y el Centro Cultural y la Biblioteca para Ciegos de Colombia, pues estamos agregando a nuestras colecciones materiales accesibles sin costo para nuestros usuarios. Hoy tenemos más de 30,000 documentos disponibles en diversos formatos. Hablo de audiolibros, documentos en PDF, en Word, en RTF, y ahora que estamos sumando documentos estructurados en EPUB 3, ¿cierto? Bueno, pero ustedes dirán, la mayoría de las bibliotecas tienen documentos en estos formatos. ¿Cuál es la diferencia? Digamos que desde nuestra labor buscamos que los documentos que hacen parte de nuestra colección estén accesibles, lo cual requiere de un proceso de estructuración que es el que permite que los diferentes lectores de pantalla que utilizan nuestros usuarios les permitan navegar a través del documento. Entonces ya ahorita alguien lo decía, pues leer el documento de corrido, entender cuando encuentro una tabla, si veo una imagen, bueno, ayúdeme a describir esa imagen, qué es lo que está pasando ahí en ese momento en la pantalla, saber qué es lo que hay, cuál es su contexto, ¿sí? Entonces digamos que siempre queremos estar a la vanguardia e ir más allá. Incluso ahora estamos trabajando por la adquisición de un nuevo sistema de biblioteca que le permita a nuestros usuarios no solo hacer búsquedas y acceder a los documentos, sino también estamos luchando porque ese sistema le permita también consultarlo en línea desde esta plataforma. Igual yo creo que señor Enrique podría complementar un poco más esta pregunta que tú me haces. Y de seguro, Enrique, nos puede recordar la diferencia de situación en la que hace, no sé, 10, 15 años estaba la biblioteca virtual, cuando toda esta tecnología no estaba tan a la mano, ¿verdad? La accesibilidad era algo más plausible. ¿Qué nos puedes decir, Enrique? Bueno, el INSI siempre ha tratado de poner al servicio de las personas ciegas material bibliográfico
desde la misma creación del INSS y administraciones anteriores han trabajado mucho porque las personas ciegas tengan fácil acceso a libros y documentos. Como en muchas organizaciones para ciegos del mundo, el INSI tuvo una biblioteca física con libros en braille, una sala de lectura, las personas podían acceder a los documentos físicos directamente yendo al INSI, pero lógicamente esto no permitía cubrir las necesidades de lectura de todo el país, y el braille tiene una condición muy, muy interesante, y es que no es... y ya nos referiremos a lo que tiene que ver con formatos universales, ¿verdad? No es universal, simplemente es para uso exclusivo de personas ciegas. Paralelo a esto, se grababan libros en cassettes, luego se grababan en CDs, ¿sí? Finalmente teníamos una colección bastante grande de libros en CD que se circulaban por todo el país. Si una persona ciega en La Guajira, por ejemplo, quería leer un libro cualquiera de su preferencia, tenía que enviar al INSI un CD virgen para que en el INSI se le copiara ese CD y a vuelta de correo podía fácilmente leerlo en un reproductor de CDs o antes en cassettes. Y así se hizo una circulación interesante de libros por todo el país, físicos, en formatos físicos, pero esta administración fue mucho más allá. Esta administración dio la oportunidad de que cualquier persona ciega en cualquier parte, a cualquier hora, pueda tener acceso a toda la colección de libros que tiene la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia, que hoy supera los 30.000 títulos, los 30.000 volúmenes. Y se puede hacer desde las celulares o desde los computadores. Hoy en día, así como cualquier persona puede leer en la playa, una persona ciega también lo puede hacer perfectamente, o en la finca, o en el bus, ¿sí? Puede revisar antes de una evaluación en la universidad sus notas fácilmente en el baño, en la cafetería, en el pasillo, como lo hace cualquier otro estudiante. Entonces, esta facilidad que la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia ha dado a las personas ciegas es mucho mayor que la que se ha venido dando en oportunidades anteriores. Bien, muchas gracias. Bueno, rápidamente les reseño, especialmente, bueno, o antes, William, ¿querías añadir algo más o... No, todo está bien. Bien, bueno, listo. Entonces, no, quiero para las personas con discapacidad que nos acompañan y el resto interesados. En la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia pueden encontrar algunos de nuestros libros. Voy a decirlo rápidamente. En nuestros libros están Democracia, Estado e Ideología, que nos presenta algunas alternativas filosóficas a la ideología democrática liberal que se posicionan en los círculos académicos iberoamericanos. También está, para quienes quieren ser odontólogos, el código de ética odontológica comentado por diferentes investigadores. Está disponible también el libro Intersecciones, un conjunto de interpretaciones de diversos investigadores a obras de artistas que reflexionan sobre el conflicto armado. Por ejemplo, para los psicólogos se encuentra el libro Psicología e Hipnosis en el Tratamiento del Dolor, o para los pedagogos el libro Dificultades del Aprendizaje, una mirada desde los factores del contexto. Como pueden darse cuenta, estos y muchos más títulos son un espectro de diversas disciplinas que van desde las ciencias exactas, las ciencias de la salud, hasta las ciencias sociales. Y obviamente, cuando se añadan otras editoriales a esta causa, pues puede haber temáticas de todo, de todo estilo y de todo gusto. Bueno, ya que estamos hablando de accesibilidad, ¿no? Toquemos un tema que le va a interesar a los diseñadores gráficos e industriales. Es algo que ya ha tocado un poco Enrique. En el transcurso de la historia han surgido conceptos como diseño sin barreras, diseño accesible o las mismas tecnologías de asistencia. Pero hoy en día se habla de diseño universal. Se habla de diseño universal, pero ¿qué es eso, Enrique? Tendrá que ver con la geometría sagrada, tendrá que ver con Dios, no sé.
tú eres el adecuado para bajarnos a la tierra ese concepto. No, el diseño universal es algo que cada día más se tiene en cuenta para poder dar beneficio a la humanidad entera. En términos generales, el diseño universal es traído, digamos, de conceptos de la arquitectura que inicialmente pues empezó a pensar en todos, ¿sí? Cosas que no necesitaran readaptarse, sino que desde el mismo diseño fueran creadas para que todos los seres humanos, o la gran mayoría de los seres humanos, pudiera tener acceso a lo que se diseña, ¿no? Y estamos hablando ahora de diseño universal aplicado a las bibliotecas, ¿sí? Es interesante. ¿Cómo podemos hacer que las bibliotecas puedan tener posibilidades de uso y acceso para todo el mundo? Entonces es pensar en quiénes podrían tener las mayores dificultades para poder acceder a nuestras colecciones y crear los mecanismos desde el diseño de los documentos para que las personas puedan acceder a ellos. Una de las dificultades que hemos encontrado es que las editoriales muchas veces cuando diseñan sus productos, desde el primer momento no piensan en usuarios que podrían beneficiarse de esos productos y que tienen dificultades para acceder a los textos impresos, no solamente las personas ciegas. Hay personas que tienen otras dificultades y hay que pensar de manera universal cuando se diseña. Lo interesante del diseño universal es que es pensar desde el momento en que se concibe hacer algo en todo el mundo, ¿verdad? En los que ven, en los que no ven, en los que tienen otro tipo de dificultades, pues nosotros estamos enfocados en las discapacidades visuales. Y digamos que el diseño universal aplicado al aprendizaje, que es el DUA, también tiene unos principios que pueden aplicarse aquí. O sea, que en alguna medida todo lo que se diseñe en las editoriales sea de fácil representación. O sea, hoy en día nosotros pensamos en que cuanto más vistoso, cuanto más lleno de colores, de pronto por aquí un muñequito, por acá una tarjetita, y la persona que normalmente no tiene dificultades para acceder a los textos impresos lo ve muy interesante, ¿verdad? Y puede beneficiarse de esto. Pero para otras personas eso puede ser complejo. Entonces, como decía William, el formato EPUB tiene una posibilidad extraordinaria y es que yo puedo ver el documento original, ¿verdad? Con todo su colorido y con todos los elementos que puede tener, pero también puedo transformarlo en un formato mucho más simple, con un orden lógico de lectura que permite a la persona ciega poder no distraerse y enfocarse únicamente en lo que necesita. Las personas con baja visión muchas veces tienen dificultades para poder saber cuál es el orden lógico de lectura en un documento que tiene mucha información en muchas partes del documento. Entonces, cuando hablamos de diseño universal, hablamos de un diseño que permita no necesariamente volver a adaptarlo o hacer un formato específico para un grupo de personas, otro en braille, otro en letra grande, otro en otro tipo en fondo negro con letras blancas, pero miren que este formato digital accesible cumple con ese criterio de diseño universal que puede adaptarse a las necesidades universales. Gracias, Enrique. William, ¿cómo crees que complementa el concepto de diseño universal al otro concepto del que hablábamos de acceso abierto, por ejemplo? Y también cómo este concepto de diseño universal se aplica en todo lo relacionado con la biblioteca virtual. ¿Crees que se complementan? ¿Será necesario unir acceso abierto con diseño universal y hablar de accesibilidad y todo esto en tiempos tan tecnológicos? Bueno, pues primero que todo quisiera como, digamos, definir o traer una definición, por ejemplo, de la OCDE para el acceso abierto, ¿cierto? Dice que el acceso abierto es el que hace que todo el proceso científico sea más abierto e inclusivo a todos los actores relevantes dentro y fuera de una comunidad científica, ¿sí?
Todo ello que busca, pues, acelerar todos los esfuerzos internacionales y los de nosotros, ¿cierto?, por conseguir acceso libre a, pues, a todos los documentos de investigación. El acceso abierto, digamos que podemos encontrar mucha literatura relacionada al acceso abierto y se refiere también a algunos pilares que sustentan el acceso abierto, ¿sí? Uno de ellos es el que tú mencionabas hace un rato, ¿cierto?, que es el de suprimir todas las barreras que limiten el acceso a todos los frutos de la investigación, sustentando un poco la idea de que la información es un bien universal al cual todos tenemos derecho, haciendo que cualquier persona del mundo pueda leer, descargar, copiar todos los documentos sin ningún tipo de barrera, y tú lo dijiste ahora, barreras financieras, legales o técnicas. Es aquí pues donde nosotros debemos centrar nuestra atención, que es el tema del debate digamos, de esta sesión. Entonces, es ahí donde viene el trabajo fuerte, de generar, como en este caso, convenios para tener documentos accesibles y, ¿por qué no?, de generar políticas o directrices para que toda la información producida sea accesible. Y bueno, y pues ya en otras bondades que todos conocemos, como la posibilidad de generar para los autores la visibilidad y el impacto de sus investigaciones. Bueno, ya todos conocemos muy bien un poco de esta labor, ¿cierto?, de depositar nuestros trabajos allá en el repositorio, todas las investigaciones, toda nuestra producción intelectual y pues el autoarchivo dentro de nuestros repositorios para poner toda esa información a disposición de todo el mundo. También me gustaría hablar un poco o recordar otro de los pilares que casi siempre hablamos cuando tocamos el tema de acceso abierto, que es el de ciencia ciudadana, que básicamente lo que busca es fomentar la participación, llamémoslo, de científicos no profesionales en la investigación. Y pues lo que busca también es incluir a todas esas iniciativas que vienen desde la comunidad, ya sea de forma individual o con el apoyo profesional de alguna entidad. En este sentido, pues la ciencia abierta abre las puertas a un cambio cultural, ¿cierto?, a facilitar el acceso universal a la información, a ser más eficiente y la respuesta a nuestros usuarios, ¿sí?, cuando estamos frente a una necesidad de información, no solamente del investigador, del docente, del estudiante, sino de la comunidad en general. Nuestra biblioteca, pues, lo que busca generalmente es esto, ¿no?, que todos los documentos lleguen a nuestros usuarios. Aquí también quisiera extender un poco la invitación a quienes nos están viendo, para que nos ayuden a difundir toda esta información, a invitar a las personas con discapacidad visual que aún no están inscritos en nuestra biblioteca para que se vinculen, porque todo este esfuerzo, toda esta iniciativa es dada para ustedes, ¿no? Bien, pero fíjense ustedes, por no haber pensado desde el principio en crear publicaciones con un diseño universal, es que pues nos vemos en la necesidad y en la obligación de adaptar las publicaciones y rediseñarlas en estos momentos para que se vuelvan completamente accesibles, ¿sí? Pero pues bueno, digamos que nunca es tarde y estamos aprendiendo a cómo transformarlas y a cómo estructurarlas y todo. Estamos adentrándonos en todo este mundo y eso es el lado más positivo de todo esto, ¿no? Es un proceso para que exhaustivo hasta donde hemos visto. Dentro del convenio que nosotros hemos forjado entre la Universidad Cooperativa de Colombia y el INSI, estamos haciendo una serie de capacitaciones al equipo editorial para que nosotros mismos nos empoderemos de esta estructuración a formatos accesibles y que no solamente le releguemos esa función al Instituto Nacional para Ciegos, ¿sí? Pues la idea es que con esa autonomía nosotros mismos seamos un nuevo centro que permita y asegure la accesibilidad a la información, y más importante aún cuando es una información que está dirigida al ámbito educativo, a estudiantes y a docentes. Entonces, pues, Enrique, digamos que entrando ya como un poco en materia de los formatos accesibles y de esta especie de estructuración, que es un tema que vamos a hablar en
en el próximo evento que tenemos planeado acá en Letras Académicas. ¿Qué es lo más difícil al momento de estructurar un texto, en especial académico, como lo nombraba William, que está lleno de gráficos, que está lleno de figuras, de tablas, de fórmulas, ¿sí? A un formato accesible, que por lo general son o Word accesible o a un POP3? Sí, hay muchos retos, sobre todo en los libros académicos, por la profundidad en las temáticas, que implican muchas veces gráficas o implican muchas veces imágenes, que quien hace el trabajo de poner el libro en formato accesible no conoce tanto como el autor. Entonces implica muchas veces leer el texto, conocer muy bien de qué se trata un determinado esquema, cuál es el objetivo del autor al incluir un esquema determinado dentro de lo que está tratando, que muchas veces ha implicado, hasta ahora en lo que hemos llevado no ha sido necesario, pero con otras organizaciones hemos tenido que consultar a los autores para poder saber con exactitud cuál era la intención al colocar un determinado gráfico, una determinada imagen o un esquema, para poder ser fieles pues a lo que el autor estaba queriendo informar o comunicar con esos gráficos, tablas, imágenes, etc. Muchas veces la descripción de fotografías es un poco compleja, ¿verdad? Porque tienen un pie de foto, pero más allá no se explica en el texto, y muchas veces encontramos textos que dicen cómo lo ilustra mejor la fotografía siguiente, y se coloca la fotografía. Toca describir la fotografía y eso hace bastante compleja el tema. El tema de las fórmulas matemáticas, de física, de química, tienen que ser leídas, tienen que ser transcritas de manera que sea fiel y de acuerdo pues con la manera correcta de hacerlo. Eso ha implicado en algunas oportunidades hacer consultas. Recuerdo que uno de los libros tuvimos muchas fórmulas matemáticas, hubo necesidad de consultar a un licenciado, no un licenciado, es una persona que es licenciada en física con doctorado en matemáticas, que nos ayudara a leer muy bien las fórmulas para no cometer errores en ese tipo de cosas. Los retos son grandes, pero las satisfacciones también. Claro que sí, claro que sí. En las editoriales por lo general nos concentramos mucho, bueno, sea en comerciales o académicas, lo que sea, digamos que nos concentramos mucho en si vamos a hacer un impreso, entonces que la calidad de las imágenes sean muy, muy buenas, a full color, de pronto que el papel sea el más apropiado, la carátula sea llamativa. Si es un libro digital, entonces que pueda ser leído en diferentes dispositivos y que se acomode y sea adaptable, etcétera, etcétera. Pero entonces en este ámbito de formatos digitales, ¿en qué radica realmente el reto de lograr un buen ejemplar en formato accesible? ¿Sí? Al lograr ese formato accesible, o sea, cuando uno sabe que realmente tiene un buen ejemplar en formato accesible, ¿sí? ¿Cuándo ha logrado qué? Bueno, aquí aplica ese principio que empezó a ser muy común entre las personas con discapacidad después de la aprobación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y es nada sobre nosotros sin nosotros. Muchas veces muchos nos preocupamos por hacer cosas que puedan ser de utilidad para las personas ciegas, pero no les consultamos. Y finalmente a veces se hacen cosas que no cumplen con todos los criterios de accesibilidad o de comodidad, que es uno de los criterios del diseño universal, que las cosas sean cómodas y de fácil uso. Y en este proceso nosotros tenemos personas ciegas involucradas.
¿sí? Que nos acompañan no solo en el proceso, sino también al final en la evaluación para poder tener la seguridad. Y en oportunidades son las personas ciegas quienes descubren que esto no es suficientemente claro, o esto no creo que ha debido ser así, sino ha debido decirse de otra manera, ¿sí? A veces uno, por hacer más, hace menos. Hace un momento Daniel decía que las editoriales se ocupan por hacer muy vistosas sus publicaciones, cuando muchas veces para una persona ciega algo muy sencillo y muy les interesa el contenido, ¿verdad? Es mejor. A veces nos preocupamos por poner todo lo que aparece en el libro, y puede haber de pronto al borde de la página una persona así como haciendo una seña, y la describimos dentro del libro, y resulta que eso lo que hace es distraer de la lectura que se lleva del libro. Para la persona que lee con los ojos, ¿verdad? Que lee viendo y leyendo el libro, de pronto el muñequito allí le puede ser interesante, le agradable, pero no le significa más. Entonces, cuando pasa la revisión por las personas ciegas, nos damos cuenta muchas veces, y hemos aprendido que tenemos que involucrar personas ciegas en el proceso. Una de las grandes dificultades, me parece a mí, en lo poco que llevamos, es lograr precisamente esa descripción puntual y certera del contenido que las personas sin discapacidad pueden ver en una gráfica, en una tabla. Apelar a las palabras bien colocadas para describir lo que algunas personas no pueden ver. Me parece un reto, pero también me hace pensar en esa relación que ahora empieza a existir en los formatos accesibles con la tradición oral, porque las personas con discapacidad visual realmente escuchan los libros. Por ejemplo, las personas ciegas en particular escuchan los libros. Entonces ahora se ha reemplazado al humano por la máquina, pero pues al final termina siendo una voz la que les permite esto. Entonces ahí hay un aspecto muy interesante, ¿no? Que viene un poco del pasado a actualizarse con la tecnología, y es un poco por la coyuntura de tener que describir algo que no se ve, ¿no? Como aquellas personas sabios que veían cosas que no podían ver por aparatos, ¿sí? Porque no había la tecnología necesaria y tenían que apelar a la palabra, ¿no? Entonces ahí está un poco también el reto, y creo que se puede lograr con práctica y con la ayuda de expertos como ustedes y con la ayuda de personas con discapacidad, que son realmente los lectores a los principales lectores a los que apelamos. No sé si quieran cerrar esta pequeña charla con algún comentario, les quede algo entre el tintero. Pues yo decía hace un momentito que en esto a veces menos es más. Hay quienes nos preguntan a veces por qué un gráfico o un gráfico estadístico de barras o de cualquier forma es descrito de forma tan sencilla, y mira que cuando se estructura hay que casi que leerse el libro, porque muchas veces esa tabla está descrita en el texto del libro. Cuando está descrita en el texto del libro, pues simplemente yo llego a una gráfica en la que no voy a repetir todo lo que el texto ya dijo, pero muchas veces no lo está. Entonces ahí sí entro en todo el detalle de la descripción de la gráfica. Yo creo que podemos ver un ejemplo ahora más adelante de cómo es esa lectura. Excelente. William. Bueno, yo pues le hago una invitación a todas las personas, tú lo dices, hay que aprender cosas nuevas, ¿no? Hay que alfabetizarnos en esta nueva modalidad de lectura, y pues ténganlo por seguro que van a tener el acompañamiento no solamente desde la biblioteca, sino desde el Centro Cultural del INSI. Entonces no tengan miedo, que pues aquí vamos a estar prestos para ayudarles, y pues invitarlos a todos desde el mundo editorial a que se unan a esta iniciativa para tener pues el material disponible también desde nuestra biblioteca. Muchas gracias, Enrique y William, por compartir su conocimiento.
Antes de pasar a nuestro otro invitado muy especial, les quiero presentar brevemente nuestras revistas científicas cuyos artículos están en acceso abierto y ahora decimos con orgullo en formato accesible, disponibles en la Biblioteca Virtual para Ciegos de Colombia. Por el momento son 5: Dixi, que abarca el derecho, las políticas públicas y los mecanismos alternativos de solución de conflictos; Ingeniería Solidaria, que publica todas las áreas de la ingeniería y la tecnología; nuestra revista más antigua, Cooperativismo y Desarrollo, con temas en torno al desarrollo territorial y otras formas de economía, como la social, la solidaria y la cooperativa; Pensando Psicología, que cultiva la psicología clínica, la psicología educativa y la psicología social; y por último, pero no menos importante, la Revista Nacional de Odontología, para todos los lectores interesados en ahondar en estos conocimientos. Ahora sí, pasando a nuestro próximo invitado, nos acompaña Alejandro Pavón. Él hace parte del grupo de accesibilidad del INSI como asesor de tecnología especializada y es persona con discapacidad visual. Él nos va a hablar sobre la importancia de las obras en formatos accesibles, su importante experiencia con ellas, y vamos a poder observar cómo se lee un libro de este tipo. Bienvenido, Alejandro, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bueno, sí, es muy importante pues la accesibilidad de estos documentos, como se hablaba al principio. Es para reducir a cero el hambre de libros, ¿no? Y existen muchas aplicaciones y es una fusión entre estas aplicaciones y nuestros lectores de pantalla que pues actualmente tenemos las personas ciegas en dispositivos móviles y en computadores y en televisores. Bueno, afortunadamente los lectores de pantalla hoy al 2020 los tenemos hasta en los relojes. Y incluso pienso que puedo leer un libro en el reloj y es totalmente posible. Bueno, me gustaría mostrarles un video que realicé en el cual pues demuestro cómo es posible la lectura de estos formatos accesibles, en este caso con los libros EPUB 3. Y vale, pues aquí lo tenemos. Alejandro, bueno, creo que no lo estamos escuchando. Creo que vamos a pedir. Ok, no te preocupes, permítenos y ya aquí hacemos unos pequeños ajustes para poder obviamente disfrutar de tu video. Permítenos un momento y ya verificamos. Si quieres de pronto contarnos un poco, mientras verificamos obviamente la información y con eso pues que tú nos puedas obviamente informar, darnos a conocer un poquito más de esto. ¿Listo? Bueno, en este video pues mostramos cómo es posible acceder a las descripciones de las imágenes, todo con nuestro lector de pantalla. Podemos navegar por las tablas del documento, por números de página, por ejemplo, si quisiésemos ir a una página específica que nos interesa, vamos a hacerlo de manera completamente accesible. También vamos a poder, bueno, yo lo llamo marcas, como cuando antiguamente ustedes estaban leyendo un libro y ponían no sé, la carátula de un cassette.
en el libro, para que no se les perdiera la página, pues asimismo podemos hacer las personas ciegas marcando, haciendo marcas en el libro y salir de él, y si yo quiero retomar el día de mañana, puedo fácilmente devolverme a la marca que dejé el día anterior, continuar mi lectura tranquilamente y ya pues ahí, entre otras muchas cosas, ¿no? Hay programas que son accesibles para lectores de pantalla, para la lectura de este formato, son para, también cuentan con accesibilidad para personas con baja visión. Entonces, pues eso es lo que se pretende mostrar en el video. Alejandro, cuéntanos un poco sobre el JAWS. Creo que se pronuncia así, pero no estoy seguro. ¿Si se pronuncia así el JAWS o el JAWS? Sí, JAWS. Como el tiburón. Eso, como el tiburón. Como los tiburones. Cuéntanos un poco sobre ese sistema de lectura tan importante y el mismo consorcio DAISY, que ha desarrollado muchísimo, ha participado mucho en esta evolución de dispositivos de lectura para personas con discapacidad visual. Bueno, el JAWS es un lector de pantalla. Como les dije, tenemos muchos tipos de lectores de pantalla y el JAWS en particular es un lector de pantalla exclusivo para la plataforma Windows, para el sistema operativo Windows. Y ¿qué es un lector de pantalla? Pues nos permite, por medio de una voz sintetizada, acceder a todas las opciones que tiene, en este caso, el computador para nosotros. Gracias a eso, pues nosotros podemos navegar en Internet, podemos redactar documentos en Word, podemos escuchar música, jugar, todo lo que tú puedes hacer con un computador, las personas lo pueden hacer también, lo podemos hacer gracias a este tipo de lectores de pantalla. Y bueno, DAISY, este formato nos permite, por medio de, bueno, en el INSI tenemos algunos libros en formato DAISY, que son libros con voz de locutor, un locutor lee para nosotros. Tenemos un total de 1013 libros y en este formato también se pueden realizar marcas, como comentaba anteriormente. Podemos navegar por capítulos, por toda la estructura del libro. Y es más o menos eso lo que se puede hacer en el formato de DAISY. Pero el JAWS funciona solamente en ordenadores, o también es el mismo sistema que lee en aparatos celulares, o en el celular que tú decías que podías leer un libro en tu celular, o son otros dispositivos, otros sistemas acomodados a otros dispositivos? ¿Cómo es eso? Bueno, como dije, existen varios tipos de lectores de pantalla. JAWS es uno de ellos, que únicamente funciona para la plataforma Windows. ¿Sí? Tenemos más lectores de pantalla para otras plataformas. Por ejemplo, en Linux tenemos el lector de pantalla Orca. En MacOS tenemos el VoiceOver. En MacOS y toda la plataforma Apple, en Apple Watch, en el Apple TV, en el iPhone. En todos estos aparatos de Apple tenemos el VoiceOver. Y en los dispositivos Android contamos con el lector de pantalla Talkback. ¿Qué pasa en los celulares? Que estas aplicaciones, bueno, como ustedes saben, tenemos aplicaciones para escritorio, para computadores de escritorio y para móviles. Por ejemplo, no sé, se me ocurre WhatsApp. Entonces tú sabes que WhatsApp lo tenemos en el PC, lo tenemos en los celulares, en todo lado tenemos WhatsApp. Asimismo, estas aplicaciones de lectura, por ejemplo, la de la Biblioteca Virtual para Ciegos INSI, la tenemos en Windows, la tenemos para móviles también. Entonces, por medio de nuestro lector de pantalla de móviles, ya sea VoiceOver o ya sea Talkback, vamos a poder acceder a esta aplicación y vamos a poder acceder a los más de 30,000 títulos que tenemos en la Biblioteca Virtual para Ciegos. Qué bueno. Pues te cuento que ya el video está listo. ¿Lo ponemos?
Claro, de una, y les mostramos a todos cómo se maneja todo el tema de la accesibilidad con libros EPUB 3. Mi nombre es Alejandro Pavón, soy una persona ciega y me han pedido el favor de hacerles un rápido recorrido por la colección Ciencia Inclusiva de Ediciones de la Universidad Cooperativa de Colombia en apoyo con el Instituto Nacional para Ciegos INSI, que es la entidad con la que actualmente trabajo. Esta colección está diseñada en un formato que nos permite poder acceder a la información del contenido de las publicaciones de la editorial como lo haría cualquier persona con visión normal. Se trata del formato EPUB 3. Lo primero que vamos a hacer es abrir un programa que me permita precisamente leer este formato, el EPUB 3. Existen varios programas en la red. Yo voy a utilizar este que se llama Thorium. Thorium 36 de 38. Cuadro de búsqueda, cuadro de edición. Thorium aplicación, pulsa la Thorium Reader aplicación. Listo, ya estamos en Thorium. Thorium, mis libros. Fin de contenido principal, región principal. La página tiene 7 regiones, 3 encabezados y 18 enlaces. Thorium, mis libros, barra de herramientas. Intencionalmente he dejado la presentación de la vista en cuadrícula, que es la que más le gusta a las personas que ven, ya que les permite ver las carátulas de cada libro. Yo ya tengo aquí varios libros de la colección Ciencia Inclusiva de Ediciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Contenido principal, región principal, adolescencia y familia, Norma Darío Moreno Carmona, enlace. Trayectorias históricas de la enfermería, Davis Carrasquilla Bata, enlace. Menú, marcadores de infecciones transmisibles vía transfusional, Jennifer Flores, Duque, Jaibert Antonio Cardona, Arias, enlace. Menú, en el iris de los invisibles, una mirada al bienestar psicológico, calidad de vida y apoyo social de población víctima del conflicto armado, Julio César Moreno Correa, Wilson Miguel Salas Picón, Elsa Beatriz Valenzuela Bonilla, enlace. Menú, mujeres en riesgo, catalizadores de la violencia de género, Graciela Perú, enlace. Menú, botón contraído, diálogo, para activar, pulse Enter. Enter, expandido. Si un libro de esta colección me interesa, puedo expandir el menú contextual y obtener una reseña del libro para obtener más información. Yo prefiero la presentación en lista, que para mí es más fácil de manejar. Menú, todos, región, buscar, presentación en lista, botón de conmutación. Enter, botón de conmutación pulsado, presentación en lista. Adolescencia y familia, Norma Darío Moreno Carmona, 2018 ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, enlace. Trayectorias históricas de la enfermería, Davis Carrasquilla Bata, 2019 ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, enlace. Abramos este. Trayectoria, adolescencia y familia, Norma Darío Moreno Carmona, 2018 ediciones Universidad Cooperativa de Colombia, enlace. Enter. Thorium, puedo revisar el título y obtener una descripción de la imagen. Adolescencia y familia, la transformación de la familia colombiana y su incidencia en los adolescentes. Fotos de sombras de una familia de 4 personas que se proyectan sobre el pasto gráfico. Puedo revisar la tabla de contenido y acceder a la sección que quiero leer. Por ejemplo, Control N, Thorium, adolescencia y familia. Navegación, botón de conmutación pulsado para cambiar lista con 5 elementos. Tabla de contenido, Enter, botón de conmutación, pulse lista, tabla de contenido de 20 elementos, nivel de anidamiento 3. Nivel de encabezado 1, enlace a agradecimientos. Nivel de encabezado 1, enlace in memoriam. Nivel de encabezado 1, enlace resumen. Nivel de encabezado 1, enlace contenido. Nivel de encabezado 1, enlace presentación. Nivel de encabezado 1, enlace prólogo. Nivel de encabezado 1, enlace la familia colombiana desde las distintas regiones del país. Leamos esto y queda listo para leer a partir de allí. La familia colombiana desde las distintas regiones del país. Pero mira, también puedo acceder con el número de la página que quiero consultar. Volvamos a la página 1. Además del texto, puedo acceder a la información de las gráficas como esta. Figura 4. Consumo de psicoactivos por grupo poblacional. Gráfica de barras verticales relacionando el consumo de psicoactivos por grupo poblacional. Alcohol. Estudiantes sobresalientes 172 consumidores de SPA gráfico. Thorium. Intersecciones. Bar. Figura 1. Acciones de grupos armados al margen de la ley. Gráfica. Histórico nacional. Comparativo mensual de 2007 a 2016.
2007-75, 2008-52, 2009-161, 2010-131, 2011-152, 2012-167, 2013-157, 2014 gráfico. O tener acceso a la descripción de las fotografías como esta. Si me interesa una sección del libro, ya sea una fotografía o un texto, puedo marcarlo para buscarlo nuevamente, o si quiero dejar de leer el libro y quiero volver a acceder. Por ejemplo, marquemos esta fotografía. Fotografía. Un soldado sentado de espalda a la cámara a lo lejos. En primer plano se ve las ramas de un árbol. Gráfico. Torium. Intersecciones. Con aviso. Marcador. Añadir. Control N. Torium. Intersecciones. Bar. Lista con 5 puntos. Marcadores. Botón de convencer. Botón de conmutación. Bookmark. 0 botón. Editar. Botón. Enter. Cuadro de edición. Soldado. Expo. D-A-D. L. Soldado. Solitario. Enter. Torium. Intersecciones. Escape. Puedo recuperar las marcas hechas en cualquier momento, así haya salido yo del libro. Existen otras opciones para personas con baja visión, pero pues no las utilizo yo. 7, 9, 8, 9, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, Torium, adolescencia y familia. 7, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 3, 4. En general, EPUB 3 es un formato bastante accesible. Esto ha sido todo. Los invitamos a leer esta gran colección de ciencia inclusiva de ediciones de la Universidad Cooperativa de Colombia. Alejandro, te confieso que estoy bastante sorprendido del video, no lo había visto, es una sorpresa, y pudiste darnos a conocer cómo una persona, un lector como tú, accede al libro, lo domina, lo maneja, viene, va, es muy interesante. Yo quedé bastante sorprendido, la verdad. Muchas Miren gracias, que Alejandro. esta es la manera de mostrar, como comentaba anteriormente, todo lo que podemos hacer, y la verdad es que es muy poco de todo lo que se puede hacer con este tipo de formatos accesibles, ¿sí? Y sobre todo, pues también está en el que la gente los quiera hacer accesibles, ¿no? Como comentaba Enrique desde el principio. Claro. Antes de tú conocer EPUB 3, pues es igual, ¿no? La historia es la misma que comentaba Enrique. Yo personalmente inicié leyendo en braille, sí, unos libros grandes, bueno, gordotes, unos libros muy grandes, y pues que a veces me traía en esa época de mi colegio, me los traía para mi casa. Y pues eran bastante gordos y me sentaba por ahí en una mesita y los leía. Después, bueno, sé que existía el tema de los cassettes, pero pues casi nunca tuve, pero pues pasé derecho al formato en CD. Fui uno de los que, bueno, yo no tuve que mandar mis libros al INSI, porque yo siempre he vivido aquí en Bogotá, pero me tocaba llevarlos igual. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, yo me leí toda la saga de Harry Potter y pues me tocó llevar los 7 CDs para que me los grabaran y ya después los disfrutaba en mi casa. Daisy tenía en esa época, pues, bueno, Daisy parte del MP3, y pues también funcionaba en un equipo de sonido que leyera MP3, pero pues no de manera organizada. No se pueden disfrutar de todas las opciones que comentaba ahorita del formato de Daisy en el equipo, en el equipo de sonido. Entonces ahí toca uno ingeniárselas un poco. Ya después, pues en formatos como DOC y DOCS,
que son los formatos de Word estructurado, que pues es casi lo mismo, ¿no? Tenemos las opciones de ir por títulos, por capítulos, también tenemos descripciones en las imágenes gracias al texto alternativo. Tuve la dicha de estructurar en una época para la biblioteca virtual, entonces también conozco el proceso y de verdad que es chévere, es chévere dar satisfacción un poco con el tema de la estructuración y pues también utilizarla a favor de uno, ¿no? Claro, claro que sí. Alejandro, te tengo un invitado que te quiero presentar. Él es investigador y docente de literatura y estudios culturales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Imagínate que estudiando literatura quedó en situación de discapacidad visual y aún así continuó su carrera hasta lograr 3 maestrías en el extranjero. Perfecto, súper. Le doy la bienvenida a Vicente Spitia Villa para que sigamos hablando otro ratico más, ya para cerrar y dar paso a las preguntas y los comentarios del público. Muchas gracias, Vicente, por acompañarnos. Tú más que nadie sabes como estudiante y profesor que ha vivido de los libros, cuán importante es este tipo de iniciativas y que todos los actores de la cadena del libro tengan plena conciencia del concepto de accesibilidad a la información y en este caso puntual a las publicaciones literarias y académicas, ¿no? Háblanos un poco de eso, por favor, y también de tu experiencia a estos ámbitos académicos, a modo de cierre. Vale, pues bueno, en principio Daniel, al profesor Daniel Urquijo, a la Universidad Cooperativa de Colombia, pues digamos, saludar esta iniciativa que plantean de generar una línea, una edición, una selección, una colección de textos accesibles, sobre todo de textos accesibles ligados a la ciencia, a la producción científica, a la producción epistémica, etcétera. Digamos que eso es trascendental, es saludable, no solo, digamos, por la relación que tiene con la democratización de la educación dirigida a las personas con discapacidad visual, a las personas ciegas, sino también, digamos, esa idea, digamos, de democratizar el pensamiento. Yo quería, digamos, como un poco como hacer, mi experiencia ha estado ligado a eso, digamos, y yo, digamos, ¿por qué saludar esta selección de la cooperativa que en principio deberían, por obvias razones, también generar otras universidades, ¿no? O sea, digamos, que tienen no solo sus repositorios, sino que tienen sus selecciones de textos académicos digitales, pero, digamos, como ya han reiterado quienes saben más de eso, que tengan, digamos, una exposición accesible. Yo quisiera, digamos, básicamente, como no soy experto, digamos, sino solamente, como sabes, Daniel, nosotros somos amantes de la literatura porque estudiamos literatura, nos enamoramos de la literatura, pero nos enamoramos de la literatura en términos de la comprensión, digamos, del texto, del libro como una institución cultural. Yo quisiera hacer 2 referencias para reforzar 13 elementos que están ligados a el hecho de volver una colección de ciencia accesible. La primera, que tiene que ver con la democratización de la educación, la democratización de la episteme, la democratización de la producción de conocimiento hacia las personas ciegas. La segunda, que tiene que ver con la democratización del conocimiento, y una tercera que tiene que ver ampliamente que tiene que ver también con la ampliación o como más bien con la democratización educativa, ligado a algo que plantea Foucault, que tiene que ver con la voluntad de saber. Entonces, quiero hacer 2 cosas, digamos así, breves. La primera es, desde el punto de vista teórico y académico, muchos conocerán, por ahí en la década del 70, el filósofo francés Gilles Deleuze planteó en un texto clásico, digamos, a la luz de leer las clásicas novelas de Marcel Proust, que, digamos, pensar era traducir signos, ¿sí? O sea, pensar era interpretarlos, traducirlos.
cuando se hable, digamos, un texto así como democracia e ideología para personas ciegas como yo, profesores, docentes, investigadores académicos como yo, lo que nos están permitiendo es justo acceder a eso que está detrás de esos signos, o más bien acceder y revelar eso teórico y eso que unos académicos han estructurado en un texto de orden científico, ¿sí? Y ahí, digamos, por eso hablar de la democratización de la producción de pensamiento, o sea, es decir, cuando un texto científico y académico se vuelve accesible para las personas ciegas, lo que se está abriendo, digamos, de manera general en el ámbito social es justamente la democratización de la producción epistémica, porque claro, el texto académico está allí, pero se requiere de alguien que lo pueda interpretar, y ese intérprete puede ser una persona ciega que también tiene una conciencia del conocimiento, pero también tiene una sensibilidad de su realidad que se le incluye o se le incorpora, digamos, al texto de ciencia que está leyendo. Por otra parte, digamos, además de acercarse a la traducción al mundo, digamos, de la producción epistemológica o lo que yo llamaría la democratización de la epistemología o de la producción de conocimiento de pensamiento, otra anécdota adicional, digamos, ya la han hablado, el director del INSI lo introducía, pero yo no quiero introducir a Borges como el escritor de literatura, no ese gran ciego que hizo textos literarios, sino aquel que pudo, a través de una serie de textos, de narrativas, producir unas formas de pensar, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan, el gran filósofo, también francés, Michel Foucault, una de sus grandes obras es Las palabras y las cosas. Y si recordarán, la introducción de las palabras y las cosas es básicamente una memoria de Foucault planteando cómo todo ese marco teórico, todo ese tinglado teórico se lo produjo la lectura de unos textos, de unos cuentos de un ciego como Borges. Entonces, por otra parte, ¿qué es lo que produce al mismo tiempo, digamos, un texto de carácter, una selección de textos de ciencia accesibles? Y es justamente el hecho de que podamos las personas ciegas acceder a ese universo de conocimiento, no solo interpretarlo, sino a la luz de nuestra realidad también poder decir, bueno, o sea, si estamos hablando de una selección, de un libro como Ideología y Poder y Democracia, Ideología y Poder, como el que acaba de plantear Daniel, lo que nosotros también podemos hacer es acercarnos a ese texto y decir, mire, desde las personas ciegas, nuestra idea en torno a la democracia y a lo que se está planteando en ese texto es tal cual cosa. Es decir, es hacer y revivir que un sector de la población, que según estadísticas de eso sabe mucho más la gente que trabaja en el INSI, que en Colombia puede acceder a ser 1 millón de personas, pues lo que va a hacer una selección como esta es que personas ciegas como yo, con voluntad académica, voluntad de investigación, etcétera, podamos a la luz de esa selección extraer los marcos teóricos que traen esos textos y poner, digamos, mi conocimiento allí, conocimiento que antes de la no accesibilidad era imposible. A eso yo, digamos, que le llamaría un poco como también la democratización de la producción de conocimiento de parte de las personas ciegas. Pero adicionalmente a esto, digamos, ya y con eso termino y cierro, tiene que ver también con un proceso de democratización de la educación. Los índices de eso, digamos, el INSI también seguramente sabe mucho y nos pueden contar de eso. Yo solamente quiero hacer como una especie de referencia en torno a ello. El índice de incorporación de personas con discapacidad visual o personas ciegas, como yo, a la universidad es muy bajo. Y lo que puede potenciar una línea, una selección de textos académicos, es justamente que esa inserción no solamente pueda ser mayor, sino que por vía de tener esos textos accesibles podamos tener una permanencia en la academia y podamos producir teoría. En suma, al final se trata también de que en eso que sería la producción de conocimiento, que puede ser una atención, y es una atención lejana, para los sectores más vulnerados o excluidos, etcétera, como las personas ciegas, pues en este caso, digamos, es incluirlos también a la producción de una voluntad de saberes, es decir, de poner sus saberes allí
a partir de textos que ya están en disposición y poner, digamos, a dialogar eso que las personas ciegas saben y eso que los autores que se incluyen dentro de selecciones de una apuesta de ediciones de ciencia inclusiva como la que hace la Universidad Cooperativa se pueda dar. Yo quería plantear eso y bueno, de nuevo saludar esta iniciativa de la Universidad Cooperativa, esperemos que sigan siendo más y de corazón, así digamos como agradezco a Daniel esta invitación, de corazón de ahora en adelante me volveré consumidor de esas ediciones de la ciencia, de la selección de ciencia inclusiva de la Universidad Cooperativa. Muchas gracias por la posibilidad y por el espacio y bueno, quedo atento. Gracias, Vicente. Además, porque se te abre el nuevo mundo de los EPOP 3, ¿verdad? Exacto, también, además, sí. Ahí tienes a Alejandro Pavón para que te instruya, que él es todo un diestro en el tema, ¿no? Sí. Sí, no, de acuerdo, claro que sí. Vicente, muchas gracias. Estamos a punto de terminar nuestro evento. Tenemos algunos comentarios, pero antes quiero cerrar esta promoción de libros en formatos accesibles, diciéndoles que tenemos todos esos títulos los hemos concentrado en el catálogo editorial de la colección Ciencia Inclusiva, que es el único material impreso que tenemos en este momento para en braille para las personas con discapacidad visual. Como todo catálogo tiene los títulos de nuestros libros y de las revistas, y va a estar próximamente en el Instituto Nacional para Ciegos y en otras instituciones disponibles para que las personas con discapacidad visual y las personas ciegas puedan llevárselo a casa. Tenemos entonces comentarios del público asistente. Gloria Janet Rincón, nuestra editora de Ingeniería Solidaria, nos dice: qué emoción, qué iniciativa tan especial. Esperemos que muchos lectores en situación de discapacidad visual puedan disfrutar de la revista que tú manejas. Emperatriz Zapata, buenas tardes, feliz con esta iniciativa para apoyar a nuestros estudiantes. Sí, que así sea, que hayan muchos más estudiantes. Revista Cooperativismo y Desarrollo, buenas tardes para todos. De parte de la revista, es un placer acompañarlos y celebrar este gran logro. Muchas gracias por acompañarnos. José Manuel Henao Pérez dice: buena tarde, saludos desde Indesco, el Instituto de Desarrollo, Economía Social y Cooperativismo de la Universidad Cooperativa de Colombia. Felicitaciones por tan importante iniciativa. Muchas gracias. Esperemos articularnos con todos ustedes. Patricia Montoya dice: muy interesante, celebro la alianza. Eso hacemos con este evento, Patricia. Rudelena Cuasialpú, una colega, nos dice: felicitaciones, equipo editorial de la UCC y al INSI, qué gran trabajo e iniciativa. Muchas gracias, Ruth. Esperamos que te unas también a esta causa. Edgar Vieira Posada, maravilloso, excelente iniciativa, los felicito. Muchísimas gracias, doctor Vieira. Muchos de los libros de la colección del Centro de Pensamiento Global que nosotros editamos y que él dirige, el doctor Vieira, están ahora en formatos accesibles para las personas con discapacidad visual. Van a tener el placer de leer sobre regionalismo, tecnologías disruptivas, comercio exterior,
todos los temas relacionados con globalización, que a propósito viene con una nueva, estamos empezando una convocatoria sobre la pandemia como agente de reordenador de este nuevo orden mundial. Creo que tenemos también algunas preguntas. Vamos a ver las preguntas. Emperatriz Zapata dice: ¿qué debe hacer un docente para conocer los libros que puede recomendar a su estudiante? ¿Se debe estar inscrito? Bueno, un docente, vamos a ver la diferencia como docente en situación de discapacidad visual o no. En este sentido, podemos preguntar a William. William, en el caso de que un docente quiera conocer los libros de la biblioteca virtual para ciegos, ¿qué debe hacer? ¿Cuáles son los requisitos y los procedimientos? Bueno, nuestro catálogo es abierto, por lo tanto cualquier persona en cualquier parte del mundo puede conocer cuáles libros tenemos en nuestra colección, ¿sí? Eso sí, debemos aclarar que el acceso a nuestra colección está enfocado específicamente a las personas con discapacidad visual. Ese acceso, como tú ya lo mencionabas, por derechos de autor, va específicamente para nuestros usuarios inscritos, pero el resto del mundo puede saber qué es lo que tenemos a través de nuestro catálogo virtual. Y efectivamente nos pueden escribir a nosotros en la Ediciones Universidad Cooperativa de Colombia y nosotros podemos ayudarles especialmente con nuestros libros, ¿no? Los libros que hemos aportado a la Biblioteca Virtual para Ciegos. Pero pues digamos que a partir de ahora, como muchas editoriales van a unirse a la causa, entonces pues ya directamente con la Biblioteca Virtual para Ciegos se podrá hacer. Hay otra pregunta, si no estoy mal. Emperatriz también nos pregunta cómo se seleccionan los libros a colocar en este formato. Eso es muy importante. Quizás Enrique nos pueda colaborar con esta pregunta. Sí, hay una cosa que es curiosa, y es que nosotros no quisiéramos seleccionar libros, quisiéramos hacerlos todos. O sea, lo ideal sería eso, que tuviéramos la biblioteca física y la misma biblioteca física a disposición de las personas con discapacidad visual. Pero infortunadamente esto todavía no es posible. Yo espero que pueda vivir el momento en el que una persona ciega puede decir, puedo tener acceso a cualquier publicación. Y eso será posible cuando las editoriales, desde la concepción misma de sus productos, empiecen a pensar en producir en formato universal y que personas ciegas también puedan acceder a ellos. Por ahora, ¿cómo se hace la selección? Pues simplemente de acuerdo a los intereses y solicitudes de las personas ciegas. Y cualquier iniciativa que cualquier persona ciega tenga de querer tener un libro en formato accesible, nosotros lo tenemos en cuenta. La Universidad Cooperativa nos ha pasado una muy buena selección de libros que obedecen también a la demanda que hay de consumir esas temáticas. Pero como lo dije, la idea es, cuanto más se pueda producir, bienvenido sea. Excelente, muchas gracias. Creo que no tenemos más preguntas. Cerramos con este comentario. Patricia Montoya felicitando a los compañeros del INSI. Excelente aporte para el desarrollo de las investigaciones. Y efectivamente no me queda más sino agradecerles tanto a los panelistas invitados como a los asistentes a este evento. Ojalá se hayan quedado todos, pues por participar de esta iniciativa. Muchísimas gracias a la plataforma Letras Académicas, en especial al equipo de Redbooks que está a cargo de ella. Pues Sandra, tú nos tienes los últimos 2 videos para finalizar, ¿verdad? Claro que sí, Daniel. Bueno, antes de eso,
Pues nada, obviamente darle las gracias a todos por sus intervenciones y esta excelente presentación. Agradecemos al Fondo Editorial de la Universidad Cooperativa de Colombia y al Instituto para Ciegos INSI por participar a través de nuestra unidad Letras Académicas en estas actividades, las cuales pretenden la visibilización de la producción editorial universitaria. Los invitamos a que visiten nuestra plataforma y puedan registrarse en toda nuestra programación. Les deseamos una feliz tarde y bueno, como indicó Daniel, los dejamos con los 2 últimos videos. Una feliz tarde para todos. En Colombia, las personas con discapacidad visual cuentan con el apoyo de una entidad del Estado que trabaja para su inclusión social, el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. El INSI asesora a organizaciones públicas y privadas para que sepan cómo trabajar los temas de discapacidad visual en educación, atención al usuario, adecuación de espacios, dota bibliotecas e instituciones educativas públicas con material especializado, promueve el uso de tecnologías, tiene una tienda donde pueden conseguir los productos que necesitan para su vida cotidiana, promueve su participación activa en la sociedad. Todas las acciones para que tengan una mejor calidad de vida. ¿Conoces a una persona ciega o con baja visión irreversible? Cuéntale del INSI. ¿Quieres saber más? Visita www.insi.gov.co. Te has adaptado a nuevos retos. En la Universidad Cooperativa de Colombia también lo hicimos. Por eso creamos la combinación perfecta. Aprende en ambientes virtuales desde cualquier lugar y realiza tus prácticas en la U con protocolos que cuidan tu bienestar.